ser la verdadera libertad. Así que dile al de al lado, verdadera libertad. Si no tienes a alguien al lado, dímelo a mí. Hoy vamos a estar hablando acerca de verdadera libertad. True freedom. Y este tema de la verdadera libertad, bueno, la libertad a nivel, en estos niveles, en estos ambientes de iglesia, de Dios, ha sido tan tergiversada. Hay un dicho que en mis tiempos más jóvenes me decían mucho y era muy mal usado. O sea, a libertad nos llamó Cristo. ¿Quién escuchó eso? Eso era como que un disco rayado en ese tiempo. Y si realmente no está así mismo en la Biblia, porque te decían, la Biblia dice que a libertad nos llamó Cristo. Y así como un versículo no está, pero sí dice que fuimos llamados a libertad. Entonces, y con ese cuento de la libertad nos llamó Cristo, nos daba la libertad de atropellar a la gente. Esa era la libertad. Libertad de atropellar a los demás, porque como a mí Cristo me llamó a libertad, entonces yo te puedo decir lo que me dé la gana y te atropello, porque yo soy así. Y eso no es lo que quiere decir. Ahí realmente habla de servicio después de eso. Así que les dejo de tarea que revisen por ahí qué dice ese versículo, porque va más allá de simplemente que nos llamó a ser libres. Nos llamó a ser libres, pero para hacer algo. Entonces, en el ambiente cristiano se habla mucho de libertad y se habla mucho de libertad a un nivel sobrenatural, a nivel espiritual, de libertad de demonios y todas esas cosas. Y yo quiero hoy, eso existe, sí, pero yo te quiero hablar algo como para que no llegues allá. Algo más básico, algo más fundamental en tu vida, porque estamos hablando de fundamentos y de base, que pienso que es el tipo de libertad que todo hijo de Dios debería entender para que pueda disfrutarla realmente. La libertad es un derecho. La libertad, según el diccionario, es un derecho que todos los seres humanos poseen. Todos poseemos el derecho a la libertad. La libertad es la facultad o la habilidad de obrar según mi voluntad. Esa es mi libertad, yo obrar según mi voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Es muy importante respetar la ley y el derecho ajeno. Es decir, que la libertad tiene límites. Yo soy libre hasta donde cumpla la ley y respete a lo ajeno. Mi libertad llega hasta donde comienza la libertad de mi vecino. Mi libertad llega hasta donde comienza la libertad o donde termina la libertad de Vivi, hasta allí está la mía y así. Esa sería la forma ideal de relacionarnos, que entendiéramos eso. Ser libre significa poder elegir y actuar de acuerdo a mis propias creencias, a mis propios valores y a mis propios deseos. Para eso soy libre. Por ejemplo, algo muy sencillo, porque a veces escuchamos eso y suena como un trabalengua. Cuando un niño llega a un parque, cuando Raquel lleva a sus hijos al parque, Raquel dice, qué rico, tengo 5 minutos para descansar y entonces uno se monta en una cosa, el otro en la otra. Ellos van en libertad. Cuando un niño llega a un parque, ese niño tiene la libertad de elegir, de escoger si se va a subir aquí, si se va a subir allá, si va a jugar solito o si va a jugar con otro niño que ve ahí. Eso es la libertad. Libertad de escoger de acuerdo a mis creencias, a mis valores y a mis deseos. Libertad de escoger. Es decir, que como seres humanos, todos nosotros, hombres, mujeres, criaturas de Dios, tenemos la libertad de escoger lo que creemos, que pensamos que es conveniente para nosotros. ¿Ok? Tú tienes la libertad de escoger lo que tú creas, que tú pienses que es conveniente para ti. Pues yo puedo creer que es conveniente para mí tener esta botellita aquí, pero para ti puede ser inconveniente que yo la tenga ahí porque tú puedes pensar que si tú la tienes ahí a ti se te cae. Pero es mi libertad decidir tener mi botellita aquí y destapada. A lo mejor otra persona tiene la botellita aquí y dice, esa botellita debería estar tapada porque si se le cae la botellita va a echar a perder el tablet y el teléfono. Pero como yo tengo mis pensamientos, mis creencias, mis valores y yo sé que no la voy a tropezar, aunque los que me conocen saben que soy un poquito clumsy, si de pronto Goofy se me cae, pero no. Entonces, hay algo importante con respecto a la libertad, y es que nosotros los seres humanos confundimos la libertad con libertinaje. Por eso es que les decía que la libertad tiene límites. El concepto de libertad significa que mi libertad llega hasta donde empieza la de mi vecino.
Entonces, lo contrario a libertad, ¿qué sería? Esclavitud. El que no es libre es esclavo. Dile al de al lado, si no soy libre, soy esclavo. Y si no tienes a alguien al lado, te lo dice, si no soy libre, soy esclavo. Y es muy importante que entiendas esto, si no eres libre, eres esclavo. El que no es libre es esclavo porque no es libre para escoger. El que no es libre es esclavo porque no es libre para escoger. ¿De cuántas cosas somos esclavos? Porque no tenemos la libertad de escoger muchas veces. Ya sea por formas de pensar, por relaciones tóxicas. No me voy a meter por ahí, pero bueno, por ahí les va la cosa. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la libertad? Porque todo esto es un ámbito secular, humano, en el cual obviamente Dios participa ahí porque el Dios es el que nos da el derecho de ser libres, ¿verdad? Pero la Biblia habla de libertad. La Biblia dice, y a mí me gustaría que lo viéramos desde el punto de vista de la palabra de Dios, obviamente aquí. En Juan 38:6 dice, así que si el Hijo de Dios los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Juan, pero si leemos un poquito más, y me gustaría, y ese es el versículo base de mi enseñanza de hoy, si el Hijo de Dios te hace libre, tú eres verdaderamente libre. Y yo me lo apropio, si el Hijo de Dios, si Jesús me hizo libre por su sacrificio en la cruz, y yo lo creo, yo soy verdaderamente libre. Si leemos un poquito más arriba, desde el versículo 31 del capítulo 8 del libro del Evangelio de Juan, vemos así, mire, les voy a leer. Jesús, no me acuerdo qué versión utilicé, creo que es la Nueva Traducción Viviente, o del lenguaje actual. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Se acuerdan que ya hablamos lo que es ser discípulo? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, porque obvio, si tú no te mantienes fiel a la enseñanza de alguien, no eres el discípulo de nadie. ¿Sí o no? Ok, entonces si ustedes son verdaderamente mis discípulos sí se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso no lo sabemos todo el tiempo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero a veces no entendemos realmente por qué no somos libres y vamos a llegar ahí más adelante. Nosotros descendemos de Abraham, dice la palabra, le respondieron ellos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos pensaban que no eran esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los harás libres? Y Jesús les contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Literal, literal. Así mismo es. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo, fíjate bien, un esclavo no pertenece a la familia porque es esclavo. Ahora, un hijo sí forma parte de una familia para siempre. Tú no puedes desadoptar y por mucho que quieras desheredar, eso no funciona. El hijo es hijo. Ahora, el esclavo nunca es parte de una familia, es simplemente un esclavo. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Jesús le está explicando, por supuesto. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Los confrontó. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. O sea, de que eres esclavo. Ahí cuando está hablando del consejo de su padre, está hablando del el que gobierna la tierra, que es el diablo. Entonces, la libertad, más que un derecho, es un regalo que viene de Dios. Si lo vemos en la palabra, porque es libre el que recibe el regalo de Jesús. Y solo la podemos obtener a través de Jesús. La libertad, más que un espacio físico, porque a veces vemos la libertad como un derecho, pero también vemos la libertad como un espacio físico. En este lugar yo puedo ser libre. Más que un espacio físico, más que tú anheles, los venezolanos, la libertad de Venezuela, ¿ok? Porque es un espacio físico. Pero más allá de todo eso, la libertad es un derecho y un regalo que Dios nos dio. Hay muchas personas que no están en una cárcel, están libres, pero son esclavos. ¿Sí o no?
de sus acciones, de sus pasiones, de sus decisiones, de sus muy malas decisiones, ¿sí? Y hay otras personas que yo he conocido que están presos en una cárcel, literal, bajo rejas, en un espacito chiquitico donde los dejan sacar al sol, salir al sol 1 hora al día nada más, y esas personas se sienten más libres que nadie. Porque la libertad está aquí adentro. La libertad, más que un derecho, es un regalo que viene de Dios. Y esas personas que aún estando en una cárcel física entienden que en Jesús está la verdadera libertad, pueden ser libres. Y pueden vivir, aunque sin poder salir de ese espacio, pueden sentirse libres, felices, gozosos, plenos, completos. Esa es la verdadera libertad. Entonces, la libertad de la que yo quiero hablar hoy no es la libertad, no es el libertinaje. Por eso le hablaba al principio, que se puede confundir. No confundamos libertinaje con libertad. Libertinaje es hacer lo que yo quiero sin reglas ni límites, porque, como decíamos antes, la libertad tiene límites, ¿verdad? Y mi libertad llega hasta donde comienza la de mi vecino. Libertinaje es traspasar las barreras de la libertad de mi vecino. Es atropellar, es hacer lo que me da la gana, porque me da la gana. Eso es el libertinaje. O sea, yo llego a un lugar donde hay reglas, llego a una escuela donde hay reglas y no respeto maestros ni profesores, sino quiero hacer lo que me da la gana. Y eso es libertinaje. Y por ahí les podría dar otros ejemplos, pero el punto es que entendamos que la libertad en la amplitud de su concepto y siendo un regalo de Dios y todo eso, tiene límites. Y el límite es lo que atropella a mi hermano, lo que dañe al otro, donde yo rompa la regla. Ahí faltó la libertad. La libertad, para vivir en libertad, hay un proceso, yo le llamo el proceso de la libertad. Si tomas nota, toma nota, si no, piensa bien lo que te voy a decir ahora. La libertad verdadera que viene a través de Jesús es la que trae paz. Por eso es un proceso, porque no te vas a sentir en paz hasta que no pases el proceso de libertad. Es el resultado, la paz es el resultado final de la libertad. Por eso es un proceso. La paz es el resultado, la paz y la plenitud, ese es el resultado final de una vida libre, de la libertad. Para llegar a esa plena paz, para llegar a esa libertad plena, esa paz plena, hay un proceso. Y como dice, si utilizamos esa frase de que la libertad está en Cristo y no la entendemos, apagamos la luz y nos vamos, nos quedamos a media y no vivimos el proceso. Entonces somos unos amargados porque creemos en Jesús, estamos aquí, tenemos a Cristo en el corazón, pero vivimos con un montón de conflictos y un montón de amarres, de ataduras, porque nos sentimos amarrados, atados, nos sentimos esclavos en áreas de nuestra vida y no sabemos cómo resolver esa situación. Entonces, parece fácil, pero ¿cómo se vive eso? ¿Cómo es eso? Si volvemos a leer Juan 8:31, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y el 32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, no podemos pensar que la verdad nos hará libres si no somos verdaderos discípulos. Porque el que nos va a enseñar la verdad, que es Jesús, son las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es un proceso. Hay que conocer la verdad, hay que conocer a Jesús, pero hay que conocer las verdades de Jesús. Porque cuando nos dicen, conoce a Jesús, ya yo tengo a Jesús en mi corazón, ya yo soy libre. Pero te conoces las verdades. ¿Sabes de verdad lo que es conocer a Jesús? ¿Hasta dónde llegan tus derechos, tus deberes? Porque nos encantan los derechos y a la libertad que nos dio Cristo, pero esa libertad viene con deberes también. Entonces, conocemos eso para ser verdaderamente libres y vivir una vida plena y en paz. Ahí es a donde voy. La verdad funciona como una lámpara. Primero lo voy a explicar y después lo vamos a ver. La verdad funciona como una lámpara. Y ya vas a ver por qué. Porque una vida libre que está fundamentada en las verdades de Jesús, lo primero que nos enseña son nuestras mentiras. La verdad de Jesús, lo primero que viene a enseñarte son tus errores y tus mentiras. Viene como una lámpara. Lo que pasa es que nosotros eso no lo queremos ver. Y cuando vemos esa lamparita que alumbra, cerramos los ojos y miramos para otro lado. No. Y miro otra cosa. Pero la verdad de Jesús, la verdad viene a enseñarte tus mentiras. Viene a enseñarte tus errores, viene a enseñarte tus pecados, viene a enseñarte, lo primero que te enseña es lo malo que estás haciendo. Eso es lo que trae la verdad.
o lo malo que hiciste, o lo malo que piensas, o los conceptos equivocados que tienes en tu cabeza. Entonces, la verdad funciona como una lámpara en un cuarto oscuro. Alumbrará lo que no es verdad. Pero el que traiga a la luz el error o lo que está mal no significa que eso se va a corregir por sí mismo. Simplemente te lo va a enseñar. Así mismo funciona con nosotros. Dios quiere que seamos realmente libres. Ay, se me fue esto de aquí. Un minuto, por favor. Problema técnico aquí. Ok. Dios quiere que seamos verdaderamente libres y me gustaría que usáramos el ejemplo de lámpara y lo viéramos vívidamente. ¿Cómo funciona este tema de la luz y la libertad? Jason, ¿puedes cerrar la puerta? Miren esto. Así es este lo tengo que tener prendido porque si no la gente de online no me ve. Así funciona, así está la vida de nosotros. Conocemos a Jesús, pero estamos así. Y de pronto viene una lámpara y prende una luz. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué dice ahí? Ajá. ¿Y cómo está ese error? Mal escrito. Eso es lo que él nos viene a enseñar. ¿Sí ven? Nos viene a enseñar los errores mal escritos que tenemos en nuestra vida. Pero ese error mal escrito no se corrige solo. Está ahí, lo vemos ahí, pero no se puede corregir solo. Ay, qué chévere, me lo enseñó. Me enseñó el error. Prende la luz. Vamos a llegar a ver cómo se corrige eso. Que seamos libres en las... Dios quiere que nosotros seamos libres y quiere que seamos libres en las áreas en las que nuestra vida, nosotros estamos esclavos al pecado. Esos son nuestros errores. En las vidas en las que estamos oscuros y Él viene y nos enseña con la lucecita, esta es tu área negra, estás oscuro, mira tu error, mira tu pecado. ¿Ok? Y no me refiero solamente a pecados sexuales, porque cada vez que hablamos de pecado, todo el mundo piensa, pecados sexuales, y yo no tengo ese problema porque yo ni veo pornografía, ni tengo un querido, ni tengo un amante, ni me ando en nada raro. Entonces yo no soy pecador. No, aquí todos somos pecadores. Y Dios nos viene a enseñar todos los pecados. O sea, así como Dios tiene poder para quitarte un dolorcito de cabeza y un malestarcito del estómago, también tiene poder para enseñarte tus pecaditos más chiquitos, porque esos son los que te limitan de vivir la libertad y disfrutar la paz y la plenitud que Él quiere que disfrutes. Entonces, yo quisiera que entendiéramos exactamente qué es pecado para poder entender cómo llegar a vivir en libertad plena. Me voy a detener para explicar qué es pecado. Pecado es, ¿qué es pecado? No qué es un pecado. ¿Qué es pecado? Un pecado es robar, un pecado es matar, un pecado es mentir, pero ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que va en contra de la esencia de Dios, que va en contra de las verdades de Dios. Todo. Y todo es todo. Para Dios no hay ni tamaño, ni diferencia, ni grado, ni colores de pecado. Para Dios, pecado es pecado. Jesús vino a enseñarnos lo que es pecado. Cuando Él nos enseñó, nos dijo, cuando Él nos viene a enseñar los mandamientos, y Él habla de los mandamientos y nos dice, sí, la Biblia te dice, no robes, no robarás, pero el hecho de que tú simplemente codicies con mala intención, quieras obtenerlo de tu hermano, ya es como si estuvieras robando. En la Biblia dice no mates, pero Jesús vino a decirnos, pero yo vengo y te digo que el decirle estúpido a tu hermano, ya con eso lo mataste. Decirle bobo, decirle no sirves, ya es como si lo hubieras matado. Porque para Dios el pecado no tiene tamaño. Imagínate que tenemos un target. ¿Saben lo que es un target? Un blanco, una diana, eso. ¿Ok? Eso. Eso es un target.
Imagínense que para Dios el pecar es como esto. Como tener eso y no dar en el blanco. Ponme el otro. Todos esos otros darditos que están alrededor son pecados. El único que dio en el blanco es el que está en el medio. Dieron en el target, pero no dieron al blanco. ¿Sí me explico? Para Dios todo eso es pecado. Que tú hagas algo creyendo que es bueno, pero lo hagas mal, creyendo, engañándote a ti mismo. Qué bueno. Voy a decir una mentirita blanca. Ay, es que dile que no, agarra el teléfono tú y dile que no estoy. Mi mamá dice que no está. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter con cosas que... Llegué 5 minutos tarde. No es que había una cola. Mentira, saliste 5 minutos más tarde de tu casa. Pero para que no me digan una mentirita piadosa. Eso es no dar en el blanco. Eso es pecado. Va en contra de lo que Dios dice. Todo lo que no da en el blanco es pecado. Simplemente pecado es no hacer lo correcto cuando se debe hacer lo correcto. Punto. Eso es pecado. Ya. Aunque tú creas que es acertado o no, que te beneficia o no, nada que ver. Es pecado. El problema con el pecado no es el pecado en sí. El problema con el pecado son las consecuencias que conlleva el pecado. No es el pecado en sí, porque para Dios todos los pecados son iguales. Ahora, la consecuencia no es la misma. Porque depende del pecado, así dañas a la gente. Ponme el próximo. A veces nuestra vida es así. Vivimos tirando los dardos y ninguno da ni en el blanco. Nada. Ahora, las consecuencias de eso las vamos a ver ahora. Next. ¿Cómo quedó esa pared? Así dejamos a la gente alrededor de nosotros. Y así a veces estamos nosotros, dañados simplemente por no querer hacer lo correcto y dar en el blanco. Porque Dios no te dice que te pongas a 10 metros para tirar. Dios dice, ven y da en el blanco. Puedes pararte delante del target y hacer así, ¡pam! Haz lo correcto. Más nada. Pero cuando nosotros andamos por ahí tirando dardos para resolver nuestra vida como venga, como pueda, déjame decir que no, hay una mentirita para entonces sacar una platica del gobierno para que me den una ayudita. Déjame ver si digo que me paso por ahí, veo esto malito, ay, me voy a caer para meterle un subo a Walmart porque me raspé la rodilla y le saco 20,000 pesos. Eso es pecado, ¿sabes? Esa no es la forma en que Dios te quiere proveer, perdóname. Y después vas y le das gracias a Dios y ni siquiera das el diezmo de eso. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Después vas y le das gracias a Dios. ¿Cómo? Sí. Ajá. Entonces, es importante que entendamos lo frágil que es lo del pecado. Nosotros nos disfrazamos porque por años la tradición nos enseñó que si hay pecados veniales, pecados mortales, pecados rojos, los blancos, los verdes, los amarillos, hemos puesto grises y de todos los colores. Y resulta que en la Biblia no dice nada de eso. Y Dios simplemente dice, pecado es pecado, todo lo que no me agrada es pecado. Lo que no va en contra de mi esencia es pecado. Te enseñé los 10 mandamientos para que los cumplas. Como no lo sabes cumplir, te mandé a Jesús, Jesús te enseñó cómo se cumplen. O sea, no es solamente no matar, es no decirle estúpido al otro. No es solamente no fornicar o adulterar, es no mirar a la mujer o al hombre, porque hoy en día vamos por todos lados, que te gusta, que está al lado. Si tú tienes tu esposa, no mire para los lados. Si tú tienes a su esposo, no mire para los lados. Porque dice que es igualito que si hubieras adulterado o fornicado. Entonces, Él nos vino a enseñar cómo dar en el target, cómo dar en el blanco, cómo ir cerquita ahí y siempre estar fino. Nuestra naturaleza es pecaminosa, no somos perfectos, es verdad. A veces nos equivocamos y su gracia y su misericordia nos cubre. Pero es importante que entendamos esta parte. Porque cuando somos unos descarados y andamos por ahí haciendo lo que queremos para resolver nuestra vida, así vamos dañando las paredes. Así vamos dañando a la gente alrededor y así nos dañamos nosotros también. Entonces, Jesús no justifica el pecado, simplemente nos enseñó la realidad del corazón de Dios con respecto a lo que es hacer lo bueno y lo correcto.
no pecar. Las consecuencias son diferentes. Porque claro, si yo le digo boba a mi amiga, pues ella se va a poner brava conmigo. A lo mejor no sé. Depende, lo toma a juego. Pero se puede poner muy brava conmigo. Pero yo por eso no voy presa. Pero si yo mato a alguien, voy a ir presa. O sea, la consecuencia es la que es diferente. No el daño delante de Dios, no lo que Dios piensa de lo que dice. A Dios no le gusta ninguna de las dos cosas. Para él las dos cosas están tan mal. Ahora, las consecuencias que yo voy a acarrear con eso, esas son las diferentes. Y esa es la realidad que tenemos que entender. El temor y el temor no de miedo, sino el respeto a Dios y el amor a Dios por hacer lo correcto, portarnos bien, como le decimos a nuestros hijos, pórtate bien, por portarnos bien como Él nos está pidiendo como papá, no es por miedo a no ir a la cárcel, es por no hacerle daño a su corazón. Esa debería ser nuestra premisa para vivir libres, verdaderamente libres. Jesús nos vino a liberar de la consecuencia eterna del pecado, porque el pecado me hace esclavo, no me hace libre. Y el que no es libre es esclavo. Jesús nos vino a liberar de las consecuencias. En Romanos 3:23 dice, como todos pecaron, todos pecamos, estamos destituidos y no veremos la gloria de Dios. No, dice, en esta versión me encantó, dice, Jesús vino, como todos pecamos, estamos lejos de Dios. Como todos pecamos, estamos lejos de Dios. O sea, Jesús vino a acercarnos con Dios, a enseñarnos que podemos estar cerca de Él. Simplemente tenemos que entender nuestras áreas de pecado. No hay persona perfecta, todos pecamos todos los días, si no es de palabra, de obras, de pensamiento, pero pecamos. Pero el punto es que tengamos la intención de hacer lo correcto, de entender a quién agradamos y a quién desagradamos. Fíjate bien. Si eres esclavo de la mentira y la mentira gobierna tu vida o tus palabras, es decir, un mentiroso es aquel que no habla verdad. Y ahí te voy a poner, a todos los latinos somos mentirosos, porque somos exagerados. Y eso es decir mentira. Exagerado para grande o exagerado para chiquitos, como nos convenga. Pero si llegué 2 minuticos, no, pero si ya esté 1 hora después. ¿Ver? Janilín que no está con los niños, que ayer llegué 1 hora después. ¿Sí? El decir mentiras, el mentir, el ser exagerado, el decir lo que no es verdad, ya eso es mentir. Entonces, todos pecamos en todas cosas. Esto te lo estoy diciendo porque a veces nos hablan de pecado y nos hablan de toda esta cosa y de libertad y todo esto que estamos hablando. Y nosotros nos ponemos a pensar, no estoy tan mal, ¿por qué tal persona hace tal cosa? Y eso es una reacción natural, humana, correcta. Bueno, incorrecta, pero humana. Normal. No, yo pienso en mí, yo digo, no, pero si es que hay gente que está peor que yo, entonces yo no estoy tan malita. Pero yo no me puedo comparar con el que está peor. Yo me tengo que comparar con el que me vino a traer, a relacionarme y a restaurar mi relación con Dios, que es Jesús. Y es el que me vino a enseñar cómo vivir correctamente. Con ese es el que me tengo que comparar. Sabiendo que todavía no voy a alcanzar su estatura, pero Él va a trabajar en mí. La Biblia dice, hasta que Él vuelva a venir, Él va a seguir trabajándonos y ayudándonos a ser mejores cada vez para que seamos libres de venir delante del Padre sin esas ataduras y sin sentirnos esclavos a poder relacionarnos con Él. Si somos esclavos de decir malas palabras, la lengua es la que más nos esclaviza. Decir mentiras, decir malas palabras. Si tú eres esclavo de decir malas palabras, entrégale esa área a Dios. Porque el problema con esto no es simplemente que está el error, como veíamos ahorita, pero se quedó ahí. Es que sí cabe hacer algo. O sea, la verdad de Jesús viene a enseñarte tus errores, viene a enseñarte tus áreas oscuras, viene a alumbrarte donde está mal, pero tú tienes que hacer tu parte. Tu parte es ser intencional en corregirte. Y cuando tú eres intencional en corregirte, entonces Él viene con toda su gracia, con todo su amor y te da sabiduría para hacerlo, te da fortaleza para hacerlo, te da la forma para salir de las áreas en las que estás oscuro y eres vivido en oscuridad y eres esclavo. Tienes que poner de tu parte. Porque si tú eres un grosero y un vulgar y donde llegas sigues diciendo malas palabras, eso te afectas a ti, para que sepas. A los demás les molestará lo que dices, te afectas a ti porque te pierdes de la riqueza del vocabulario y de disfrutar lo lindo que son las palabras lindas que se dicen.
Te acostumbras a un lenguaje reducido, en decir puras groserías o malas palabras o relacionarte con malas palabras, donde muchas personas no vas a poder avanzar en algunas áreas porque hay personas que te van a limitar. Y a lo mejor tu propósito depende de tu conexión con esas personas y tú te limitaste. Porque dijiste 4M, 4C, 4, las que sean, las que quieras, de 4F, las que sean. Entonces, tienes que hacer el esfuerzo por decir, espérate, tú solo entregas a Dios y Dios te da la fortaleza. Yo era una persona muy grosera. Los venezolanos, perdón, yo soy venezolana, somos bastante mal hablados. Bueno, creo que en todos los latinos somos mal hablados. Muy mal hablados. Y de jovencita yo era muy mal hablada. Y sobre todo que para ser cool y estar con mis amigas, todas decían grosería, yo también. Y cuando yo entendí que esto era incorrecto, Señor, yo no quiero hablar más así. Yo no quiero ser una religiosa hablando de una forma que la gente no se quiera tampoco relacionar conmigo, pero yo no quiero decir grosería. Y de pronto se me puede salir una por ahí porque soy un ser humano y a veces se me sale. Pero no como antes, porque yo se entregué esa área a Dios. Y Dios me dio la fortaleza para que me molestara a mí cuando yo las decía. No cuando otros decían, cuando yo las decía. Entonces, pero tienes que poner de tu parte y ser intencional. Para ser verdaderamente libre, tienes que esforzarte en vivir las enseñanzas de Jesús. Por eso es que Él viene y Él es el que te trae la verdadera libertad, pero la libertad está en sus enseñanzas. Si tú eres verdaderamente su discípulo, entonces tú puedes ser libre. Si eres verdaderamente su discípulo. ¿Cómo sabes que eres su discípulo? Porque sabes lo que Él vino a enseñar. Porque Él te vino a enseñar un lenguaje de amor, Él te vino a enseñar un lenguaje de servicio, Él te vino a enseñar una actitud de dar. Esas son las enseñanzas de Jesús. De ir la milla extra. Eso es lo que Él vino a enseñarnos. Y a veces amar al prójimo también tiene que ver con no decir mentiras y tiene que ver con no atropellarlo con malas palabras. Si tú tienes problemas sexuales, a ti tienes problemas de pornografía o de lo que sea, simplemente entrégale esa área a Dios. Cuesta, sí cuesta. Las adicciones cuesta dejarlas, pero entrégasela a Dios y haz tu esfuerzo por salir de eso. Busca la ayuda. Haz el esfuerzo tuyo de salir de eso. Nada de Dios no hace magia. Quiero que sepas. Ninguna magia hace Jesús. Él hace milagros. Y hasta para los milagros a veces nosotros tenemos que hacer cosas para ver el milagro. Ir al médico, por ejemplo, para saber que el milagro está. Porque ¿cómo supe yo cuando les conté el testimonio de Marinés? ¿Cómo sé yo que Marinés estaba curada? Pues si no iba al médico. Pues si yo me quedo ahí pensando, no sé, nunca me entero. Yo tuve que hacer mi esfuerzo, ser intencional, llevarla al médico, ir a ver su tratamiento. Cuando me dieron, está bien, ya. O sea, hay que hacer algo. Dios no hace magias. En conclusión, la verdadera libertad está en la verdad que alumbra nuestras áreas oscuras y en nuestro esfuerzo por corregirnos nosotros mismos. Esto se hará un hábito que nos llevará a disfrutar la paz verdadera que la libertad trae. Por eso la libertad es un proceso. Un proceso en el cual viene, conozco a Jesús, aprendo sus enseñanzas, veo mis áreas, se las entrego, hago mi esfuerzo por corregirla y empiezo a vivir en paz y en libertad. Y ahí les dejo eso. Y me gustaría orar por ustedes en esta mañana. Les quiero pedir que se pongan de pie. No por nada, sino para que cambiemos de posición. Los que puedan. Y a mí me gustaría orar por ustedes, porque yo siento que muchos de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas en las cuales todavía vivimos en oscuridad y somos esclavos de cosas que nos atan y nos amarran, simplemente porque no hemos decidido en vivir lo que Jesús nos dice que hagamos. Nada más por eso. Como son áreas que estamos acostumbrados a vivir, nos parece que si las entregamos no vamos a poder. Pero yo quiero pedirte hoy, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que te dé la valentía. Y Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por la oportunidad de aprender acerca de lo que es la verdadera libertad. Que tu libertad trae paz y nos permite vivir una vida plena, Señor. Padre, en esta mañana yo te pido que tú toques cada persona, cada corazón, Señor. Y tú implantes, Señor, en cada corazón esta verdad. Padre, que del conocimiento que tenemos por años de que tu verdad nos hace libres, ese conocimiento a nuestros corazones y podamos buscar tu verdad
podamos ser verdaderamente tus discípulos, aprender de ti, saber, Jesús, que nos viniste a enseñar de tu Padre, para nosotros tener la plena libertad de podernos relacionar con Dios, para poder nosotros vivir la vida plena y en paz que tú tienes preparada para nosotros que somos tus hijos, Señor, y podamos mostrarle al mundo que se puede vivir, como tú dices, una vida normal, una vida real, una vida en paz, una vida plena, llena de tu palabra, llena de tu poder, llena de tus verdades, Señor. Padre, yo en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana o esta tarde ya, pongo delante de ti cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo declaro que tú a cada uno de nosotros nos das la fortaleza, la valentía, Señor, y las ganas. Pones en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, de ser valiente y traer delante de ti cada una de las áreas que nosotros sabemos que están en oscuridad. Yo te pido, Padre, que vengas con esa lámpara que alumbra y nos enseña las áreas más pequeñas, más ocultas y más oscuras de nuestro ser, y también las más grandes. Y nos das la fortaleza, la sabiduría y el poder para salir de ellas, Señor, para poner en práctica tu palabra, para ser verdaderamente libres. Espíritu Santo, yo te pido que visites cada una de las personas en esta mañana y los llenes de tu verdad, los llenes de tu amor, los llenes de tu gracia, Señor, y nos lleves hacia el próximo nivel, donde podamos disfrutar tu paz verdadera, tu libertad verdadera. True freedom, Padre. True freedom, Lord. En el nombre de Jesús. Amén.